medidas. ¿Quiénes producen esto, no? Células B que pueden estar muy estimuladas o hiperestimuladas, o células malignas, ¿no? Que generan una población homogénea de inmunoglobulinas de tipo monoclonal. ¿En qué enfermedades, no, podemos esperar encontrar estas componentes monoclonales, o qué enfermedades abarcan, ¿no? Las gamapatías monoclonales? Lo encontramos, por ejemplo, en el mieloma múltiple, en la macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? En la amiloidosis, entre otras patologías. Podemos encontrar secreción de inmunoglobulinas intactas o fragmentos, o homogéneos, ¿no? Componente monoclonal o proteína monoclonal, o también llamada paraproteínas. En esta imagen vemos, ¿no? Inmunoglobulinas que producen diferentes tipos o diferentes tipos, ¿no? De inmunoglobulinas. Y aquí, ¿no? Vemos solamente un mismo tipo, ¿no? De inmunoglobulinas que van a generar algo característico, ¿no? En las gamapatías monoclonales. Vemos aquí una elevación en la región, en ambas hay elevación en la región gamma, sin embargo, ¿no? Una de ellas es producida por una sola estirpe y la otra por diferentes, ¿no? Este trazado corresponde a un trazado electroforético. El trazado electroforético es una prueba importante para la identificación de esta proteína M, que no puede ser sugerente de una gamapatía monoclonal. Aquí recordando un poco de lo que es la estructura de una inmunoglobulina. Está constituida, ¿no? Por cadenas pesadas y ligeras, presentan dos regiones o dominios denominados región variable y la región constante, ¿no? Esta zona es donde se reconoce el antígeno y se une, ¿no? El anticuerpo, mientras que la región constante se une las células del sistema inmune para activarlas. Por otro lado, ¿no? Está constituida por cadenas pesadas, ¿no? Por cadenas ligeras. En la cadena H aparece una zona denominada zona de bisagra. Esta región pues tiene la característica de ser muy flexible, permitiendo adquirir distintos ángulos entre la región variable y constante y entre los brazos de la inmunoglobulina. Una inmunoglobulina completa tiene dos cadenas pesadas de una misma clase, ¿no? Las mismas que están designadas con una letra mayúscula y una letra griega. Es así que tenemos, por ejemplo, aquella, ¿no? Asociado a la gamma, o conocido como gamma, que corresponde a la inmunoglobulina G. Otras, ¿no? Que se conocen como mu, que corresponde a la inmunoglobulina M, la delta a la D, la alfa a la A y la épsilon a la inmunoglobulina E. Además, no solamente son inmunoglobulina G o diferentes clases, sino que también tienen isotipos. Por ejemplo, hay 4 isotipos para la inmunoglobulina G y 2 tipos de isotipos para la inmunoglobulina A. Estas inmunoglobulinas, para formar una inmunoglobulina intacta, requieren pues de cadenas ligeras que correspondan al mismo tipo, es decir, sean bien kappa o sean bien lambda, pero nunca de ambos. Es así, ¿no? Que cuando nosotros analizamos estas muestras, ¿no? De pacientes en las cuales sospechamos de unas gamapatías monoclonales de suero, ¿no? Muestras en suero, investigando la proteína M, vamos a identificar, ¿no? De acuerdo ya sea su cadena pesada y ligera, ¿no? Así tendremos, por ejemplo, una proteína M, ¿no? Que pertenece a la clase IgG, ¿no? Kappa, o bien a la IgG tipo lambda. En esta diapositiva lo que apreciamos es la clasificación, ¿no? De los diferentes tipos de gamapatías monoclonales que existen, ¿no? Y que se asocian al hallazgo, pues, de esas proteínas M. Tenemos, por ejemplo, asociadas a neoplasias de las células B, en el caso del mieloma múltiple y sus variantes, ¿no? Enfermedades linfoproliferativas también asociadas a neoplasia de las células B, como la macroglobulinemia de Waldenström,
otras enfermedades, ¿no? Crioglobulinemia, amiloidosis, el síndrome de Fanconi. Y ahí existen, ¿no? Algunas enfermedades que no necesariamente se manifiestan con signos clínicos, ¿no? Como la monopatía, gamapatía monoclonal de significado incierto, la proteinuria de Benjon, la gamapatía monoclonal transitoria, entre otras, ¿no? Gamapatías monoclonales. Aquí, en esta imagen, lo que nosotros apreciamos, ¿no? Son las características clínicas que diferencian a estos tipos de gamapatías, ¿no? Como decía, el propósito del laboratorio es identificar la proteína M y en base a ella, identificar la proteína M y otras alteraciones que se podrían producir en una sospecha de una gamapatía monoclonal y en base a ellas, ¿no? Empezar a hacer la identificación ya diagnóstica, ¿no? O ayudándose de otros exámenes más. En un mieloma múltiple es esperable encontrar la proteína M. Si lo queremos cuantificar, esto va a ser mayor a 3 gramos. Y esta proteína M dentro del trazado electroforético se va a encontrar pues usualmente en la región gamma, ¿ya? Aunque también se han encontrado en otras regiones, pero frecuentemente es en la región gamma. Por otro lado, ¿no? Podemos encontrar en la médula ósea un 10 a un 15% de células plasmáticas presentes, con lesiones líticas o esqueléticas en un 80% de los casos, ¿no? Asociados a anemia, pancitopenia, hipercalcemia, enfermedades renales que pueden estar presentes, ¿no? Otras patologías, ¿no? Como la gamapatía monoclonal de significado incierto, también hay proteínas M, pero la cantidad es menor. Al igual que las células plasmáticas, también son menores y no vamos a encontrar proteínas M en la muestra de orina. El mieloma múltiple smoldering, ¿no? Tiene una proteína total de más de 3 gramos, una biopsia de médula ósea con células plasmáticas mayor al 10%, no vamos a encontrar lesiones líticas, encontramos hipocalcemia, una leucemia de células plasmáticas, por ejemplo, encontramos más del 20% de células plasmáticas con proteínas M, pero en niveles bajos. Hay pocas lesiones óseas, hay compromiso hematológico y en cuanto a frecuencia de presentación son presentes en personas jóvenes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del mieloma múltiple que se presenta en personas adultas. Plasmocitoma solitaria, también considerada una gamapatía monoclonal, solo se caracteriza por presentar un tumor. La macroglobulinemia de Waldenström, hay proteínas M presentes, hipercelularidad en la médula ósea con infiltración por células linfoplasmáticas. Y la enfermedad de cadenas pesadas solamente se caracteriza por la presencia de cadenas pesadas. Entonces, el estudio clínico de una gamapatía monoclonal empieza pues por el estudio de la identificación de las proteínas M, ¿no? Nos permite realizar un diagnóstico adecuado, iniciar un tratamiento eficaz, evitar daños irreversibles a órganos que pueden acortar la vida, pues las proteínas M pueden ser parte de una expresión pequeña premaligna, ¿no? En la gamapatía monoclonal de significado incierto, puede ser parte de un proceso maligno con evidencia de enfermedades neoplásticas que compromete órganos, por ejemplo, en el mieloma múltiple, en el plasmocitoma solitario o en la macroglobulinemia de Waldenström. Se puede asociar, ¿no? A complicaciones mortales a pesar de una expresión clonal limitada en la amiloidosis primaria, ¿no? Sin embargo, ¿no? Se ha visto que estas proteínas monoclonales, o como parte del estudio, ¿no? Uno solicita otros exámenes, ¿no? Para poder identificar o caracterizar la enfermedad. Sin embargo, la presencia de proteínas monoclonales pueden estar asociadas a interferencias con las pruebas de laboratorio, ¿no? Ya sea por precipitación durante el análisis o en virtud a unión de la proteína. De entre los artefactos más comunes que tenemos es que los niveles, por ejemplo, de colesterol tipo HDL se van a disminuir, ¿no? En su análisis. Los niveles del bicarbonato o pueden elevarse. También, ¿no? Se ha mostrado interferencia con otro tipo de exámenes, con los niveles de creatinina, la glucosa, el sodio, ¿no? Albúmina, el calcio,
el hierro, por ejemplo. Bien. El análisis de estas proteínas, ¿no? Se hacen a través de, o la sospecha, ¿no? De estas proteínas se hacen a través de las técnicas de electroforesis de proteínas séricas. Esta es una técnica en la cual una partícula cargada se hace desplazar a través de un medio aplicando un campo eléctrico, ¿no? Cuando se aplica un campo eléctrico en un medio que contiene partículas cargadas, las partículas cargadas negativamente migran hacia el ánodo, hacia la zona positiva, mientras que las cargadas positivamente migran hacia el cátodo, ¿no? Se aplica esta electroforesis para poder separar las fracciones de las proteínas, que son compuestos anfóteros, que se comportan como ácidos, ceden protones y quedan con carga negativa, o bases, captan protones y quedan con cargas positivas, ¿no? Dependiendo del medio en el cual ellos estén. Las proteínas, al final, ¿no? de este proceso electroforético, pues van a ser clasificadas, ¿no? En diferentes regiones. En el área, ¿no? Que corresponde a la albúmina para la albúmina, y otro tipo de proteínas, por ejemplo, se van a ubicar en la zona alfa, en alfa 1, alfa 2, las beta y las gamma, ¿no? La presencia, ¿no? En cualquiera de en estas regiones no significa la clase de inmunoglobulina que puede pertenecer una proteína, ¿no? Simplemente nos hace referencia a la movilidad de transporte de estas proteínas que están presentes en esta muestra. Usualmente, ¿no? Los diversos tipos de inmunoglobulinas, tipo IgG, tipo IgA, la D, la M, la E, se encuentran en la región gamma, ¿no? Aunque también en menos frecuencia se pueden ubicar en la región beta y más raramente en la región alfa 2. La electroforesis lo que nos va a permitir es separar proteínas, detectar y cuantificar pues la proteína M. ¿Cuáles son las indicaciones, no? Para hacer una electroforesis? La sospecha pues de una gamapatía, ¿no? Mieloma, macroenema de Waldenström, amiloidosis primaria, ¿no? Cuando yo en mi sangre periférica, por ejemplo, encuentro el fenómeno de Rouleaux, ¿no? La formación del apilamiento a manera de los glóbulos rojos a manera de pilas de moneda, ¿no? Glóbulos rojos sobrepuestos unas sobre ellas. Cuando tengo un caso de una neuropatía periférica, el cual no lo atribuyo, ¿no? A, por ejemplo, toxinas o diabetes mellitus o que está recibiendo quimioterapia. Cuando hay un compromiso renal sin una causa explicada, ¿no? Asociado quizás a anemia, o cuando hay un daño a nivel óseo. Cuando tengo un dolor de espalda, ¿no? Y estoy sospechando de un mieloma, por ejemplo, entre otras situaciones, ¿no? Que me indicarían o me sugerirían que yo debo de hacer una electroforesis. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo, ¿no? Es cómo es el comportamiento de un trazado electroforético, lo que está en morado, de una gamapatía monoclonal, a diferencia, pues, de un trazado electroforético de un paciente de un suero normal, ¿no? En una gamapatía monoclonal, en un trazado electroforético, apreciamos, ¿no? En la región gamma un pico estrecho, ¿no? Eh, una elevación de la región gamma a manera de pico, pero con una base estrecha. Algunos dicen, ¿no? Como si fuese la aguja de una iglesia, ¿no? Y vamos a apreciar, ¿no? La zona del gel, ¿no? Con una banda un poco más ancha. También este pico, ¿no? Se puede apreciar en otro tipo de patologías, pero no con esa característica, ¿no? De mostrar una base estrecha, ¿no? Sino una base quizás más anchas. Y frente a esas circunstancias nos puede indicar que estamos frente a una patología de tipo o un trazado electroforético de tipo policlonal. Y esa situación o ese pico, ¿no? Con base ancha se ha apreciado en procesos infecciosos,
en procesos inflamatorios o situaciones que hacen de que se incrementen los reactantes de fascia aguda. Hay falsos negativos, ¿no? Las cuales no se aprecian este pico, ¿no? Típico de una gamapatía monoclonal, como son aquellas proteínas M que están presentes, pero que son pequeñas. También se han visto muchos falsos positivos cuando existen elementos de proteínas séricas diferentes, ¿no? Que hacen que se eleve esa región. Por ejemplo, ¿no? Eh, situaciones, ¿no? inflamatorias, PCRs elevados, ¿no? Niveles de fibrinógenos elevados. La hemólisis es una de las causas también que muestra, ¿no? Niveles incrementados o picos falsos, ¿no? Presentes en esa área. La transferrina también ha sido asociado como un falso positivo, pero se ven más esos cambios, ¿no? De picos elevados y estrechos en la región, en la zona beta, ¿no? Más no en la zona gamma del trazado electroforético. Para poder caracterizar mejor, ¿no? Si la elevación que yo estoy viendo, ¿no? Este pico que yo estoy viendo en el trazado electroforético corresponde a una proteína M, ¿no? O si es de carácter monoclonal o es de carácter policlonal, es mejor hacer la inmunofijación. ¿Qué cosa es la inmunofijación? Es un método de identificación más extendido que permite identificar el componente monoclonal. Luego de la electroforesis, viene una etapa de inmunoprecipitación con antisueros específicos provocando pues la formación de un complejo insoluble. Esta técnica es muy sensible para la identificación del componente monoclonal. Es un análisis cualitativo y consta pues de 4 pasos, ¿no? Donde está la separación de las proteínas por electroforesis, la inmunoprecipitación con antisueros específicos, el sacado y el lavado. Este procedimiento es útil, ¿no? Sensible, sin embargo, hay inconvenientes, ¿no? Nuevamente, las proteínas pequeñas de tipo M no van a mostrar sensibilidad para lo que es la inmunofijación. A veces, ¿no? Las proteínas M, ¿no? Si se tratan solamente de clase ligera o de clase pesada, no pueden determinarse por este método, ¿no? Bien, aquí en esta diapositiva apreciamos, ¿no? La proteína M en un proceso de inmunofijación. Y a través de los determinados tipos de anticuerpos que se aplican para estas inmunoglobulinas, uno puede valorar nuestra reacción anticuerpo y inmunoglobulina a través de la formación de bandas, ¿no? Durante este proceso de inmunofijación. Para este caso, ¿no? Se identifica por electroforesis, ¿no? En gel de agarosa, que hay proteínas M, ¿no? Y estas proteínas M son de tipo, ¿no? IgG y de para, ¿no? Proteínas ligeras, ¿no? De tipo kappa. Si hubiese marcado aquí, solamente aquí sería para lambda, ¿no? Bien, aquí en esta imagen nosotros apreciamos, son diferentes tipos de patrones, ¿no? Que se pueden observar en una electroforesis, ¿no? Aquí lo vemos de manera esquemática y es así como se aprecia, pues, en el laboratorio, ¿no? Un patrón sin alteraciones, ¿no? Es el trazado electroforético. Aquí vemos un incremento policlonal gamma, ¿ya? Hay una mayor intensidad en esta área, en la región
vamos a encontrar, ¿no? Inmunoglobulinas, ¿no? De tipo IgG. Y aquí, ¿no? Un componente monoclonal de tipo IgG, pero para las cadenas ligeras lambda, ¿no? A diferencia de esta imagen, ¿no? Donde apreciamos IgG, pero para cadenas ligeras de tipo kappa. Este método, pues, es mucho más sensible, ¿no? Y como podemos ver, nos permite caracterizar a quién, ¿no? A la proteína de tipo M, ¿no? A la proteína monoclonal. Entonces, la inmunofijación es el siguiente paso a realizarse tras un encuentro de proteínas M o proteínas monoclonales con la electroforesis. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de caracterizar ese tipo de proteínas y dentro del algoritmo diagnóstico de las diferentes gamaproteínas monoclonales asociarla a algún tipo de enfermedad. Otro método que se hace, ¿no? Para identificar o parte, ¿no? De la identificación de las gamapatías es la identificación de cadenas libres de inmunoglobulinas en el suelo, ¿no? Este ensayo es basado, pues, en anticuerpos sensibles para determinar concentraciones bajas de cadenas ligeras monoclonales en el suero, ¿no? Es prueba para poder hacer un diagnóstico en lo que es mielomas, por ejemplo, no secretores, o en mielomas oligosecretores. Nos permite hacer un diagnóstico y seguimiento en aquellas personas que tienen, pues, cadenas ligeras o en aquellos que yo estoy sospechando de amiloidosis primarias. Y también sirve para poder hacer seguimiento durante y después del tratamiento del mieloma múltiple. Aquí nosotros identificamos los componentes bien kappa o bien los componentes lambda, ¿no? El principal inconveniente que tiene este método es la falta de estandarización y con esta prueba podemos valorar el ratio, ¿no? El ratio kappa y lambda, donde existe un valor referencial, ¿no? Para ser considerado, pues, lo normal. Su principal utilidad es la detección del componente monoclonal, que no es posible con otras técnicas, ¿no? Como el mieloma múltiple, en el mieloma múltiple oligosecretor. Sin embargo, se ha visto, ¿no? Interferencias o pruebas o resultados que no corresponden al paciente, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Las cadenas ligeras en estos pacientes van a incrementar a medida, pues, que la tasa de filtración glomerular vaya disminuyéndose, ¿no? Así como analizamos el suero, la electroforesis, la inmunofijación y la identificación, ¿no? De cadenas ligeras, también utilizamos la muestra de orina para poder identificar, ¿no? A estas proteínas M, ¿no? Por ende, se puede hacer electroforesis en orina y también se puede hacer inmunofijación en orina. La finalidad principal de la orina en orina es detectar también cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas monoclonales. Su estudio varía en dependencia de laboratorios. Pueden usarse métodos de alta resolución. En la cuantificación tiene más valor los métodos inmunoquímicos como la turbidimetría o la nefilometría. Tradicionalmente se realiza en orinas de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo solicito, ¿no? Identificar cadenas ligeras o presencia de proteínas M en las muestras de orina, yo no voy a poder decir cuánto es la cantidad de estas proteínas M por este tipo de pruebas, ¿no? Para eso tengo que utilizar otra metodología, ¿no? Química, ¿no? O bioquímica para cuantificar la cantidad de proteínas. Para ambas muestras, ¿no? Tanto para la electroforesis, ¿no? O para cuantificar, yo necesito una orina de 24 horas, ¿no? Recolectada en un plazo de 24 horas.
Para poder decir cuánto de proteína M, ¿no? Se excreta, necesitamos el tamaño, bien el porcentaje del pico de la proteína M en el densitómetro, multiplicándolo pues por la excreción total de proteínas urinarias en 24 horas. Requerimientos clínicos o qué es lo que ustedes deberían de solicitar cuando o deberían de corroborar cuando se dispone, ¿no?, de un proteinograma o solicitan un proteinograma electroforético, ¿no? El clínico, cuando solicita un proteinograma electroforético, en su resultado le debe de llegar, ¿no?, la gráfica del proteinograma electroforético. Esto, ¿no? Esto, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de apreciar ese pico, ¿no? Ahora, no solamente la gráfica, ¿no? En mi resultado, sino también, ¿no?, de la concentración de estas proteínas. Entonces, cuando yo sospecho, ¿no?, de un componente monoclonal, lo que yo debo hacer primero es cuantificar las proteínas totales en suero y en orina, pedir una electroforesis en suero y en orina y cuantificar a estas inmunoglobulinas, ¿no? Identificaré qué tipo de inmunoglobulina es a través de la inmunofijación, ¿no?, en suero, y si estoy sospechando, ¿no?, de una ganapatía monoclonal de cadenas ligeras, buscaré pues las proteínas de tipo Jones en orina, a través, pues, puede ser, ¿no?, de inmunofijación. Esta imagen, ¿ya? Nos muestra un algoritmo eh, o el rol que cumple, ¿no?, la identificación de las proteínas M por parte del laboratorio a la identificación de las diferentes enfermedades monoclonales, ¿no? Todo parte de una sospecha, ¿no? Sospecha clínica de desórdenes en las células plasmáticas, por ejemplo, ¿no?, en mieloma múltiple, en un macroglobulina de Waldenström, en una amiloidosis. Cuando yo sospecho de ello, tengo que pedir, ¿no?, mi electroforesis, ¿no?, y mi inmunofijación. Sin embargo, también tengo que valorar mi recuento o mi conteo de células rojas, ¿no?, es decir, un hemograma, determinar o cuantificar el calcio, valorar si hay compromiso o no hay compromiso renal a través de la determinación de creatinina, determinar las cadenas, utilizar un ensayo de cadenas ligeras en suero y cuantificar las inmunoglobulinas. Si yo a través de estas técnicas, ¿no?, de electroforesis identifico las proteínas M y sé que están presentes estas proteínas M, valoraré el ratio, ¿no?, y solicitaré y valoraré cómo están mis pruebas, ¿no?, de rutina. Si no lo están, pues es poco probable que se trate de un desorden, ¿no?, de células plasmáticas o de patologías monoclonales, aunque se han visto casos, ¿no?, muy raros de desórdenes monoclonales o de gamapatías monoclonales asociados a, a la no identificación, ¿no?, de proteínas M por estas técnicas de electroforesis o inmunofijación. Pero en su mayoría de las gamapatías monoclonales se aprecian pues estas proteínas M. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en mis otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, anemia, ¿no? Si yo encuentro anemia y estas están por debajo de 10, ¿no? Si encuentro una falla renal caracterizada, ¿no?, con niveles incrementados de creatinina, si yo estoy apreciando que mi nivel de calcio pues está por encima de 11, o que el total de mis proteínas M están por encima de 1.5, ¿no? O que si yo encuentro, ¿no?, la presencia, un ratio, ¿no?, de estas cadenas ligeras anormales, entonces debo pensar o debo sospechar o estar frente a un mieloma múltiple, ¿no? Y si no es así, tendré también que caracterizar qué tipo de proteína es.
Cuando sospecho de un mieloma múltiple, el siguiente paso es hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? ¿Y qué cosa yo voy a buscar en ese aspirado de médula ósea? La presencia de células plasmáticas, más del 10%, ¿no? Para poderlo considerar como probable mieloma múltiple. O pediré, ¿no? La inmunofenotipificación, ¿no? En esa muestra. O utilizaré pruebas citogenéticas. Asimismo, ¿no? Valoraré con otras pruebas mi beta-2-glicoproteína, ¿no? Valoraré cómo está mi LDH, ¿no? Usualmente está incrementada, cómo está mi concentración de albúmina y solicitaré pruebas imagenológicas, ¿no? Se espera encontrar en lo que es mieloma múltiple lesiones líticas, ¿no? Eh, que en cuanto a tamaño superan los 5 milímetros. Si me encuentro frente a esas circunstancias, ¿no? Donde hay daño óseo, donde encuentro células plasmáticas más del 10%, lo más probable es que me encuentre frente a mieloma múltiple. Y si no fuese así, ¿no? Tengo que caracterizar a mis tipos de proteínas M, ¿no? Que se encontraban elevados. Si es que esta proteína M, ¿no? Es de tipo IgG, IgA o bien IgD, probablemente, ¿no? Estemos frente a un mieloma múltiple de significado incierto, ¿no? Siempre y cuando nuestra proteína esté menor de 3, ¿no? Menos de 10% de células plasmáticas y que no esté asociado, ¿no? A anemias, ni creatininas elevadas, ¿no? Ni lesiones líticas. Si mi tipo de proteína M no es de tipo IgM, IgG o IgA o IgD, ¿no? Probablemente me encuentre, ¿no? Frente a una enfermedad de cadenas ligeras, ¿no? Y para eso tengo que hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Como valorar la relación entre estas cadenas ligeras, ¿no? Y valorar el ratio, ¿no? Tanto en las capas y las lambda, ¿no? Y si mi tipo de proteína M es de tipo IgM, ¿no? Y tengo otros hallazgos clínicos, ¿no? Como por ejemplo linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, ¿no? Con eh, síntomas, ¿no? Neurológicos asociados quizás, ¿no? Trastorno de la visión, dolor de cabeza, por ejemplo. Y además, ¿no? Se sospecha, ¿no? Clínicamente que me encuentro frente a una macroglobulinemia de Waldenström, es lo más posible que se trate de ello. Entonces, el rol que cumple el laboratorio, ¿no? Tras la identificación de la proteína M, la identificación posterior, ¿no? O la tipificación de qué proteína M, de qué tipo, ¿no? Está presente, nos puede ayudar a caracterizar los diferentes tipos de gamapatías monoclonales que están asociadas a proteínas M elevadas. En esta diapositiva les muestro aquellos anormalidades que se ha logrado apreciar en cuanto al laboratorio cuando nos encontramos frente a la presencia de proteínas M, ¿no? O paraproteína M. Se ha visto, ¿no? Que podemos encontrar, ¿no? Hiponatremias, hipocloremias, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con mi nitrógeno ureico puede mostrar niveles más bajos, mis creatininas pueden comportarse con niveles incrementados o con niveles bajos, y estos están relacionados, ¿no? Al tipo de paraproteínas o proteínas M a la cual, o el tipo, ¿no? Si es IgG o si es de tipo IgM, por ejemplo, de tipo IgG, los niveles de creatinina tienden a bajar, si fuese de tipo IgM, los niveles de creatinina tienden a elevarse. Los niveles de calcio, ¿no? Cuando se trata del tipo de proteínas IgA o IgM suelen tener niveles elevados, los fosfatos igual, ¿no? Si es de tipo IgG, IgM, IgA, aunque se ha visto hipofosfatemias cuando son de tipo de la proteína M, ¿no? De tipo IgG, mi albúmina, ¿no? Puede mostrar niveles bajos cuando el tipo de proteína es de tipo IgM. Y aquí es una manera de resumen, ¿no? De qué estudios se deben de hacer en el suero y en orina
para la identificación de proteínas M, ¿no? Desde el dosaje de proteínas totales en suero, ¿no? Cuando hacemos el dosaje total de proteínas totales en suero, no solamente están las proteínas M, sino también otro tipo de componentes, ¿no? Como albúmina, por ejemplo, u otro tipo de proteínas. Esto se puede elevar tanto en situaciones de componentes monoclonales o debido a incremento, ¿no? A componentes policlonales, como el caso, por ejemplo, de infecciones, ¿no? Valorar mi proteinograma electroforético en suero, ¿no? Que me va a permitir detectar y cuantificar las proteínas M. Hacer la inmunofijación, que me permite caracterizar y diferenciar el componente moliclonal de un policlonal, así como también determinar el tipo de inmunoglobulinas involucradas, ¿no? IgG, así como también si es que es kappa, si es que es lambda. Y puedo hacer un ensayo, ¿no? De cadenas ligeras en suero, cuando la patología monoclonal es solo, por ejemplo, ¿no? A cadenas ligeras, cuantificar, ¿no? Las inmunoglobulinas. Y en estudio en orina, pues algo muy parecido como lo que sucede en suero. Ya, chicos, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Aferesis hace referencia, ¿no? A quitar, separar de un todo. En este caso, ¿no? Estamos retirando un componente de la sangre total. Puede ser aferesis, ¿no? De un donante o de un paciente. Y es terapéutico cuando es un paciente, ¿no? En donante cuando alguien quiere donar un componente de su sangre, ¿no? Este proceso pues hace seguida la separación de sus componentes, conservación del componente deseado y el retorno de aquellos no requeridos al donante o al paciente, lográndose a través pues de máquinas especializadas, ¿no? Las cuales son automatizadas a flujo continuo o a flujo intermitente. Las aferesis terapéuticas, ¿no? Tienen como fin, pues, eliminar algún componente celular o alguna sustancia tóxica que puede causar un evento clínico, ¿no? Existen diferentes procedimientos terapéuticos dentro de lo que es la aferesis. Tenemos, por ejemplo, la eritroaferesis, hace referencia, ¿no? De que la sangre del paciente ingresa a un dispositivo, se separan los eritrocitos, ¿no? Se los retira y se los reemplaza, ¿no? Puede ser reemplazado por cristaloides o coloides. Leucoferesis, ¿no? Hace referencia al retiro de los leucocitos. Y la sangre, ¿no? El restante de componente de la sangre se devuelve también al paciente, ¿no? Aquí puede haber adición o sin adición de la sustancia de reemplazo. La plasmaferesis, que es uno de los procedimientos más utilizados, ¿no? En donde la sangre del paciente pasa pues a través de un dispositivo médico en la cual se va a separar el plasma, ¿no? Del resto de componentes. Al momento de separar, ¿no? Usualmente se elimina el componente plasmático y se reemplaza, ¿no? También, ¿no? Por cristaloides o acompañados en muchas de sus veces por albúmina, ¿no? La plaquetoferesis, ¿no? Hace referencia al retiro de plaquetas, ¿no? Y por último, la fotoaferesis, que tras un procedimiento de leucoferesis, las células, ¿no? Tipo mononucleadas extraídas van a ser expuestas, ¿no? A la luz ultravioleta en presencia de una molécula fotoactiva y posteriormente van a ser infundidas al paciente. Y desde el punto de vista transfusional, lo que se ha visto es la plaquetoferesis o las stem cell, ¿no? Las células madre.
¿Por qué? ¿No? Plaquetoferesis, ¿no? Porque se ha visto que a través de esas técnicas la posibilidad de recolectar plaquetas es mucho mayor que las técnicas convencionales en las cuales se hace a través de la donación de sangre, ¿no? Por lo menos 3 concentrados plaquetarios corresponderían a un procedimiento o a un paquete no obtenido por plaquetoaferesis, ¿no? Existe, por ende, ¿no?, la posibilidad de elevar mis concentraciones plaquetarias ante necesidades, obviamente, de transfusión de plaqueta, mucho mayor por plaquetoaferesis que por concentrados plaquetarios obtenidos a través de una transfusión sanguínea, una recolección sanguínea o una donación de sangre de tipo convencional. Esta es una imagen en la cual nos muestra, ¿no?, cómo es que se extrae, ¿no? O cómo es que el paciente, ¿no?, tras una conexión, ¿no?, periférica o central, ¿no?, periférica en su mayoría para lo que son las donaciones y central sobre todo para los recambios de tipo plasmático, ¿no?, o de tipo terapéutico, se extrae la sangre, ¿no?, pasa a una máquina tras un proceso de centrifugación o de filtración en dependencia, ¿no?, de cualquiera de esos dos métodos que decida o indique el médico. La sangre, ¿no?, va a separar un componente, ya sea con fines terapéuticos o va a extraer un componente con fines transfusionales y el restante lo va a retornar a la persona, ¿no?, en este caso al donante o bien al paciente. El plasma del paciente es sustituido por líquido de reemplazo. El recambio plasmático sustituye una parte del plasma del paciente con líquido de reposición. Estas son las fases, ¿no? Desde la extracción de la sangre total, la remoción del plasma cuando yo quiero hacer un plasmaféresis, por ejemplo, adicionar un líquido de reemplazo que puede ser un plasma, ¿no?, limpio, un plasma de un paciente o en su defecto otro componente, ¿no? Hay diferentes técnicas, ¿no? Por centrifugación, donde la sangre ingresa pues un equipo, ¿no?, el cual por la fuerza de la gravedad va a separar los diferentes componentes. Y estos componentes van a ser separados debido a sus densidades, ¿no? Los más densos se ubican en la porción más inferior a diferencia de los menos densos, ¿no? Esto puede ser bajo sistema continuo o bajo sistema intermitente. Son los más usados, utilizan anticoagulante, en realidad para cualquier tipo de procedimiento que la sangre sale fuera del cuerpo, se utiliza anticoagulante, ¿no? Y pueden ser de flujo continuo o de flujo intermitente. Tenemos el método, ¿no?, por filtración, donde se usa, ¿no?, igual la sangre se extrae, ¿no?, pasa a una máquina, pero esta máquina, o la manera como va a separarse a través de un filtro, ¿no? Tiene membranas, tiene poros que van entre 0.3 a 0.8 micrones, que van a permitir la separación de la sustancia que yo deseo, ¿no? Entonces, estos diámetros de poros va a depender del tamaño, ¿no? Depende de qué tipo de sustancia yo quiero, ¿no?, separar. Se recolecta plasma sano y malo, no separa componentes celulares sanguíneos. Y por último tenemos la absorción, extrae selectiva de los componentes plasmáticos patológicos, la afinidad cromatográfica, y se ha mostrado su utilidad en este tipo de patologías, ¿no?, este tipo de métodos. Aquí vemos, ¿no?, un equipo de aféresis, ¿ya? Que utiliza, ¿no?, el método de centrifugación, donde los componentes, ¿no?, que pasan a este equipo o a este kit, ¿no?, que se inserta en este equipo, van a ser separados debido a este proceso, ¿no?, y van a ser ubicados sí, ¿no?, que los granulocitos se ubican en la parte más inferior, eh, los monocitos, ¿no?, en la parte eh, más superior que los granulocitos, las plaquetas en la parte más superior y el plasma en definitiva pues en la parte más externa, ¿no?
Aquí, tras el proceso de centrifugación, se van a ver tres fases, ¿no? El plasma, propiamente dicho, un Buffy coat que contiene los elementos celulares que están ubicados, ¿no? De acuerdo al tamaño, y por último, en el fondo, ¿no? Los glóbulos rojos. Bueno, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Que la feresis por centrifugación puede realizarse por flujo intermitente o bien por flujo continuo, ¿no? El flujo continuo es la sangre del donante, el paciente ingresa a la máquina, se centrifuga y separa el componente deseado y se retorna el remanente en el flujo constante de manera simultánea, para lo cual se necesitan dos vías, una de extracción y una de retorno. La entrada y la salida de sangre donante o el paciente ocurre sin interrupción, a diferencia del flujo intermitente, en donde la sangre donante o el paciente ingresa a la máquina, se centrifuga, se separa y luego es retornado. El remanente, esto se realiza pues a través de ciclos, o sea, la entrada y la salida de sangre donante del paciente ocurre en distintos tiempos, ¿no? Esto es nuevamente la imagen del tamaño, ¿no? De los diferentes elementos celulares y también del plasma, ¿no? Y así es así como por ese método de centrifugación los diferentes componentes celulares se van a ir ubicando, ¿no? Dentro de este kit, ¿no? De aféresis. Estos son los diferentes tipos de modelos de separadores celulares, de flujo intermitente, por ejemplo, ¿no? Y esos dos de flujo continuo. Bien. Vamos a hablar ahora de aferesis ya terapéutica, ¿no? El objetivo es remover un elemento patológico de la sangre. Ahora se ha diferenciado pues lo que es plasmaféresis y recambio plasmático, siendo la plasmaféresis una separación, centrifugación o por filtración, y la tirada de un plasma, ¿no? De un donante a un paciente, sin utilización de un fluido de reemplazo, ¿no? Y en cambio el recambio plasmático es la separación y la retirada de plasma de un paciente por aféresis con la utilización de un fluido de reemplazo. Cuando se utiliza, por ende, para fines terapéuticos, siempre, ¿no? Se retira y se reemplaza con algún fluido. Entonces, fluidos, ¿no? Diferentes fluidos. Pueden ser el mismo plasma o pueden ser otro componente reconstituido con albúmina. Hay diferentes sustancias que uno puede remover, ¿no? Con estos procedimientos, ¿no? Puedo yo remover del plasma, ¿no? Inmunoglobulinas, autoanticuerpos, proteínas, complejos inmunes, sustancias tóxicas. Entonces, y estos componentes están asociados pues a un tipo de patologías, ¿no? Patologías en las cuales yo sospecho y donde sé que por grado de evidencia, ¿no? Y por recomendación son indicativos, ¿no? El proceso de plasmaféresis. Por ejemplo, puedo remover inmunoglobulinas en el mieloma múltiple, en la macroglobulinema de Waldenström, puedo remover anticuerpos o autoanticuerpos en el cilioma de Guillain-Barré, miastenia gravis en lupus, ¿no? Lipoproteínas en hipercolesterolemia, complejos inmunes, ¿no? En rechazo agudo, por ejemplo, en injerto, o sustancias tóxicas en fármacos, monóxidos, entre otros. Hay requisitos, ¿no? Para someter a un paciente de electroforesis. Primero hay que tener en consideración que si bien es cierto, hay muchas enfermedades que pueden ser tratadas por este método, hay que valorar el tipo de recomendación. Las recomendaciones son estimadas por una asociación, ¿ya? Por el ASFA, que es la Asociación de Aferesis, Americana de Aferesis, y también por el ABB, ¿no? La Asociación Americana de Sangre, ¿no? Debido uno a que son altamente costosas, ¿no? Y al igual que cualquier procedimiento médico, están sometidas a complicaciones, ¿no? Entonces hay que valorar el riesgo y beneficio. Por ende, este proceso no tiene que ser indicado por su médico tratante o bien por su médico tipo hematólogo, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar sometido a un consentimiento escrito, plan objetivo, tiene que tener el paciente, ¿no? O un acceso adecuado, ¿no? Vascular, y ingresar, ¿no? Siempre con un perfil de coagulación previo, ¿no? Son los requisitos, ¿no?
En niños o ancianos pueden mostrar difícil acceso venoso, aquellas personas que tienen una inestabilidad hemodinámica, cuando hay situaciones en las cuales la feresis no está indicada, ¿no? Tiene una categoría o una evidencia científica lo suficientemente fuerte para indicarnos que va a ser beneficioso este tipo de tratamiento. Entonces, todo esto debe valorarlo su médico tratante. Al final, la responsabilidad y la decisión final es del hematólogo o el hemoterapeuta. Bueno, entonces son las aferesis terapéuticas que se realizan, ¿no? Que incluyen al recambio plasmático, y la situación, ¿no? Esos son los cambios, las complicaciones que pueden indicarse, ¿no? El proceso en realidad debe hacerse siempre en unidad de cuidados intermedios, ¿no? O en paciente que está hospitalizado, que tiene que estar monitorizado porque se ha visto asociado a inestabilidad hemodinámica durante el proceso y riesgo alto de trombocitopenia. Aquí en esta imagen mostramos diferentes categorías, ¿no? Que el ASFA, ¿no? Ha categorizado, bueno, ha indicado, ¿no? Para diferentes tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, aquellas enfermedades que pertenecen a la categoría 1, según el ASFA, se sobreentiende que son enfermedades en las cuales la aferesis terapéutica está aceptada como primera opción, ¿no? Como primera línea. Por lo que el tratamiento de aferesis es un tratamiento primario, ¿no? O acompañando a otro tipo de tratamientos. ¿Qué enfermedades están consideradas como la categoría 1? Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Categoría 2. Enfermedades en las cuales la aferesis terapéutica es aceptada como segunda línea de terapia, ya sea como tratamiento independiente o en conjunto con otras modalidades de tratamiento. Por ejemplo, ¿no? En una encefalomielitis aguda diseminada, después de una falla de altas dosis de corticosteroide, ¿no? La categoría 3, aquel en donde el cual la aferesis terapéutica no es establecida, no está recomendada y la decisión pues debe ser individualizada, ¿no? El médico debe valorar, ¿no? Si es que está adecuado o no este tratamiento. Pacientes con septicemia o falencia de múltiples órganos, por ejemplo, y la categoría 4, donde se ha evidenciado que la aferesis no sirve, ¿no? Y es más, si uno aplica, ¿no? La aferesis puede causar daño. También hay grado, pues, de recomendaciones, ¿no? Si te encuentran un grado tipo 1A, una recomendación alta, ¿no? De evidencia, 1B, moderada calidad, C fuerte, pero con una calidad baja, ¿no? Tipo 2, recomendación no tan alta, pero con nivel de calidad elevada en el 2A, el nivel de calidad es moderada, ¿no? En el 2B y así. Y en esta gráfica se pone en resumen todas aquellas enfermedades en las cuales la aferesis terapéutica tiene diferentes tipos de categorías, ¿no? Uno, sí o sí, ¿no? Como primera elección, Guillain-Barré, la púrpura trombocitopénica trombótica, babebiosis, hipercolesterolemia familiar, la glomerulosclerosis focal sementaria, miastenia gravis, síndrome urémico hemolítico, la aferesis terapéutica es considerada como categoría 1. ¿Qué cosa yo busco, no? Eliminar en estas patologías. Por ejemplo, ¿no? En lo que es la enfermedad la PDT, ¿no? Existe, ¿no? Deficiencia asociadas, pues, al ADAM13. Entonces, lo que yo voy a hacer es reconstituir el plasma, ¿no? Con un plasma de otra persona, un plasma de un donante que tiene
esa deficiencia, ¿no? de ese componente. O cuando me encuentro, ¿no? frente a la miastenia gravis, ¿no? Donde hay un componente de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, al someter a ese paciente a aferesis, yo voy a retirar ese componente o esos anticuerpos, ¿no? Que están asociados a esa patología, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? de aferesis, la sangre que es extraída es sometida a coagulantes, ¿no? Y dentro de los coagulantes tenemos al citrato de sodio o bien a la heparina. Entonces, yo para poder valorar, ¿no? Si estoy excediéndome, ¿no? en estos componentes, puedo controlar desde el punto de vista laboratorial, ¿no? El citrato de sodio es quelante de calcio, ¿no? Entonces, valorar o produce, perdón, situaciones, ¿no? Eh, de complicaciones, ¿no? Como hipocalcemias, ¿no? Entonces, valoraré, pues, su determinación, ¿no? A través del dosaje de calcio, ¿no? O si estoy excediéndome en estos componentes. Y en el caso, ¿no? de la heparina, está asociado, ¿no? cuando utilizo mucha dosis de heparina, a trastornos de coagulación. Y esto se puede determinar, ¿no? con el comportamiento del tiempo parcial de tromoplastina activada, ¿no? la TTP. En los procedimientos, ¿no? de aferesis o de plasmaféresis, lo que hacemos es retirar, ¿no? principalmente plasma, ¿no? o sus componentes. Y se puede sobreagregar líquidos de reemplazo. Pueden ser cristaloides, pueden ser albúmina o pueden ser el mismo plasma de otro paciente. Cada uno tiene sus ventajas, así como también tiene desventajas. Cristaloides, si sustituimos por cristaloides, estos, ¿no? carecen de factores de coagulación, carecen de inmunoglobulinas, por ende, ¿no? Los complicaciones, ¿no? que pueden presentarse ante la ausencia de factores de coagulación pueden ser, por ejemplo, sangrado, ¿no? cuando yo reemplazo solamente con cristaloides. Y si yo reemplazo solo con albúminas, ¿no? primero que es muy caro y otro también, ¿no? pueden estar asociados, ¿no? a trastornos asociados a la coagulación, ya que albúmina pues no es un factor de coagulación. Y si yo transfundo, reemplazo con plasma, si bien es cierto es uno de los más baratos, ¿no? en cuanto a restitución, ¿no? de líquidos de reemplazo, el riesgo, ¿no? a pesar de que se hacen las pruebas durante la donación de sangre, de transmisión viral es existente, ¿no? Puede estar asociado también a sobrecarga de citrato, ¿no? ya que durante la donación de sangre también, para evitar que se coagule esa muestra, esa sangre, se utiliza el citrato como anticoagulante. Puede estar asociándose cuando se transfunde plasma como reemplazo a incompatibilidades ABO y por ende a reacciones asociadas, ¿no? a esas incompatibilidades o algún proceso alérgico frente a ellos. ¿Qué complicaciones se ha visto, ¿no? durante el proceso de la aferesis? Complicaciones asociadas al acceso vascular. Vasos muy pequeños que producen, ¿no? punciones continuas, ¿no? Por ende, formación quizás de hematomas, formación de trombos, infecciones, ¿no? por una adecuada sepsia, esclerosis o la presencia de una fístula. Complicaciones debido al procedimiento, ¿no? Asociados a una reacción vasovagal, hipotensión por sobrecarga de volumen, ¿no? La restitución rápida, por una hemólisis mecánica, ¿no? como parte del proceso, ¿no? de la centrifugación, por ejemplo, en ingreso de aire, embolias aéreas, la toxicidad asociado a un exceso de anticoagulante, toxicidad del citrato, náuseas,
Efectos, ¿no? Por el fluido con la cual se está reemplazando. Alergias o anafilaxias, por ejemplo, cuando yo administro plasma como reemplazo. Desbalances electrolíticos, ¿no? Por restitución pues, de elementos que no tienen componentes tipo cristaloides, por ejemplo. Hepatitis viral, cuando yo voy a reemplazar con plasma. Toxicidad por citrato, nuevamente, ¿no? Cuando yo voy a reemplazar por plasma. Hipoproteinemias, cuando utilizo, ¿no? Quizás cristaloides como sustancia de reemplazo. Hemorragias, lo mismo, ¿no? Cuando reemplazo con albúmina nada más o con cristaloides, o infecciones bacterianas, ¿no? O asociados, ¿no? A transfusiones o reemplazos por plasma, por ejemplo. Aquí vemos algunos de los efectos, ¿no? Quizás uno de los más frecuentes que es asociados al citrato, ¿no? Hipocalcemia ligera transitoria durante la aféresis es usualmente bien tolerada, pero se pueden presentar con estos síntomas clínicos, ¿no? Parestesias orales y acrales, escalofríos, mareos y temblores. Frente a estas circunstancias, durante el proceso de aferesis, es mejor, ¿no? Parar un momento el procedimiento, ¿no? También se ha visto, ¿no? Más raro, la hipocalcemia severa, que puede resultar en un espasmo carpopedal. Pueden progresar a tetania franca con espasmos de grupos musculares múltiples, incluyendo el laringoespasmos, o arritmias cardíacas que incluso podrían llegar a la muerte. Frente a situaciones de síntomas de hipocalcemias, lo primero que tenemos que hacer es parar, ¿no? El proceso de la aferesis. Hay que indicar antes del procedimiento del paciente aquellos síntomas que están asociados a esta hipocalcemia, ¿no? Y durante el procedimiento preguntar, ¿no? De manera periódica si está presente o no alguna característica clínica que corresponde a parestesias. Cuando se da estos síntomas, ¿no? Se deben disminuir la infusión de citrato, ¿no? Reducir la proporción de sangre anticoagulante, reducir el flujo de sangre que está yendo hacia la máquina y detener momentáneamente el procedimiento de la aferesis. Se puede administrar calcio para enterar, ¿no? A esta proporción o gluconato de calcio o cloruro de calcio. Existen también efectos metabólicos del citrato, ¿no? Consume iones de hidrógeno, puede resultar en alcalosis metabólica, especialmente en pacientes que tienen falla renal. Muchas veces, ¿no? Por evitar, ¿no? Las hipocalcemias, ¿no? Administramos de manera, entre comillas, profilácticas calcios, ¿no? Y podemos irnos al otro lado, ¿no? A hipercalcemias. Otra de las complicaciones quizás más frecuentes también asociadas son las hipovolemias y reacciones vasovagales. Clínicamente lo podemos diferenciar, ¿no? Se tiene en consideración que la retirada de sangre no puede ser asociada a estas dos patologías, pero la presencia de taquicardia, ¿no? Se han asociado más a procesos de hipovolemia, a diferencia de las reacciones vasovagales que no están acompañadas pues, de esas taquicardias. ¿Cuándo se ha visto o se ha presentado más esta sintomatología? Cuando se extraen pues volúmenes de sangre mayor, ¿no? La FDA indica, ¿no? Que el volumen, ¿no? No debe de, o la pérdida o la separación de sangre que va a las máquinas no debe superar a los 10.5 mililitros por kilo peso del donante. Tanto en la hipovolemia como en las reacciones vasovagales, nosotros vamos a encontrar como sintomatología la hipotensión. Pero en la hipovolemia presenta un pulso rápido, responde rápidamente a la administración de bolo de líquido, a diferencia de una reacción vasovagal que usualmente se acompaña de un pulso lento y generalmente no mejora si se interrumpe el procedimiento de aferesis. Ya chicos, no sé si aferesis tienen alguna consulta.
No, Parece ¿no? que no hay dudas, Miss. Ya. Muy bien, entonces eso sería todo.